Soy Marta Torres Martínez, profesora de Filología Española del área de lengua española de la Universidad de Jaén, y les voy a hablar de historia del léxico español, documentación, metodología, estudio y divulgación. En primer lugar, me gustaría destacar que pertenezco al grupo de investigación Seminario de Lexicografía Hispánica. En este grupo, ¿qué hacemos? Bueno, pues en su hacer humano tiene la cultura y la lengua española como una cuestión de responsabilidad social. De ahí que el eje vertebrador de nuestro trabajo esté en aportar alguna idea y experiencia en tanto a la enseñanza y aprendizaje de la lengua española, pero sobre todo y muy específicamente dentro del estudio del léxico. A continuación, voy a hablar de un proyecto de innovación docente que yo, como investigadora principal, solicité y que se me concedió para implicar al alumnado en este curso 2022-23 y en el curso 2023-24. El alumnado es el del grado en Filología Hispánica y las líneas de actuación pues, son potenciar el desarrollo de técnicas, procesos, estrategias que motiven al profesorado y también al alumnado, definir con claridad, en segundo lugar, o implementar instrumentos, sistemas de evaluación que permitan contrastar esa adquisición de competencias necesarias y, en tercer lugar, impulsar acciones orientadas al uso y al desarrollo de metodologías, tecnologías, materiales, etcétera. Como digo, este proyecto de innovación docente está pensado para el alumnado del grado en Filología Hispánica de la Universidad de Jaén, en concreto del alumnado matriculado en las distintas asignaturas que tienen en la diapositiva, todas ellas vinculadas al área de lengua española. ¿Por qué hemos planteado un proyecto de innovación docente con el léxico histórico como centro, como objeto de interés? Porque en el grado en Filología Hispánica de la Universidad de Jaén se imparte y se cursa la asignatura Historia de la Lengua Española 1, Fonética Histórica en tercer curso. En cuarto curso, la Historia de la Lengua Española 2, Morfología y Sintaxis Históricas, pero no hay ninguna asignatura destinada al estudio del léxico histórico y, por tanto, este tercer nivel no se, no se practica a nivel asignatura. Bien, por tanto, hay que reivindicar y que destacar la importancia del léxico. El léxico como un sistema de organización lingüística que sirve para significar y designar el mundo, un vínculo directo con la cultura, refleja el uso y da muestras de la misma evolución de la lengua. También el léxico facilita ese proceso cognitivo que permite analizar, evaluar la interpretación y representación del mundo. Y desde el punto de vista diacrónico, histórico, nos permite conocer la historia de las palabras, para así interpretar los textos del pasado y del presente. Por tanto, entendemos que es crucial dar cuenta del cambio que han experimentado las palabras en su significado e incluso de los usos lingüísticos occidentales de una determinada época. Nos planteamos tres tipos de objetivos. En primer lugar, los didácticos, que bueno, pues son contribuir al conocimiento de la historia del léxico, conocer las principales tendencias evolutivas y difundir los resultados del proyecto mediante conferencias divulgativas u otros canales de difusión. Los objetivos de aprendizaje, como que el alumnado entienda la importancia de investigar y conocer la historia de las palabras, que el alumnado compile muestras léxicas y también que maneje eficazmente las principales fuentes de referencia. Y por último, esos objetivos de innovación docente tan deseados, que son ofrecer un espacio de aprendizaje que supere los límites físicos del aula, potenciar el acercamiento científico al estado actual del léxico español y reivindicar la importancia del estudio del léxico desde un punto de vista histórico. ¿Cuál es la metodología que vamos a llevar a cabo? Pues consta de 4 fases. En primer lugar, una sesión informativa sobre los objetivos del proyecto en el marco de las distintas asignaturas implicadas. En segundo lugar, la recopilación por parte del alumnado de muestras léxicas. Para su selección se van a emplear fuentes manejadas en cada asignatura, diccionarios, documentación de archivos, etc. En tercer lugar, el alumnado va a estudiar el material léxico y para ello se va a plantear el manejo de distintos corpus y recursos en línea que se van a ir explicando en tiempo y forma en cada asignatura. Por último, el alumnado va a preparar una pieza o píldora léxica que resuma la historia de la palabra en cuestión que se seleccione y esta pieza se va a divulgar en microespacios de la radio de la Universidad de Jaén, Unirradio, que tiene periodicidad diaria y que después se mantienen, permanecen en un repositorio de la plataforma iVox. Como ejemplo, les diré que en la asignatura de Historia de la Lengua 2 estamos manejando documentación de archivo, por ejemplo, las cuentas relativas a los gastos para la cocina y repostería de la Casa de Arcos. Esta documentación es posible, bueno, pues gracias a la consulta
de pares portal de archivos españoles que depende del Gobierno de España, en concreto del Ministerio de Cultura y Deporte. Aquí en esta documentación surge una palabra muy interesante a nivel histórico que es manjar blanco. Aquí los alumnos ven cómo se empieza a documentar en el Diccionario de Autoridades, en 1726, que es el primer diccionario de la Real Academia Española, con un significado de guisado, pero ya en el siglo XIX aparece a finales otro significado, además del de guisado, que es plato de postre. En efecto, también el alumnado va a constatar cómo en la parte de América, es decir, en el español hablado en el continente americano, pues tiene otro significado. Es dulce, pero es un dulce distinto. Se prepara con leche, azúcar, leche condensada, etc. De hecho, así lo reconoce el Diccionario de la Lengua Española en su edición actual. Manjar blanco tiene 4 acepciones, 2 de ellas relacionadas con la península y otras 2 con América. También otra fuente importante que trabajamos en clase en las distintas asignaturas son las fuentes hemerográficas, es decir, las revistas. En concreto, al hablar del léxico histórico nos interesa las fuentes hemerográficas del siglo XIX. Llevamos a los alumnos a la hemeroteca del Instituto de Estudios Jiennenses, una entidad pues, localizada en Jaén, y ahí hay varios periódicos, bueno, bastantes periódicos del siglo XIX, entre ellos La Ruleta, publicada en 1884, y ahí tienen pues, un anuncio donde hay numerosos términos que son interesantes desde el punto de vista histórico, en este caso un anuncio de una lonja de ultramarino. Aquí aparece el término pajarete, que bueno, pues empieza a recogerse en los diccionarios de la Academia en 1884, se define como especie de vino dulce de Jerez y así bueno, pues se va recogiendo a lo largo de la historia y se mantiene en la actualidad. En cuanto a la evaluación, en primer lugar, se llevará a cabo en el contexto de cada asignatura implicada. Concretamente, la recopilación y el estudio de las muestras léxicas se va a incluir en la parte del trabajo de cada asignatura, que suele tener un 20% del sistema de evaluación. Y en tercer lugar, en el caso de la asignatura Trabajo fin de grado, aquí el alumnado podrá desarrollar una investigación más individualizada en torno a un tema relacionado con el léxico desde el punto de vista histórico. En cuanto a los resultados, también atendemos a 3 tipos. Los primeros, los didácticos, es decir, el alumnado va a conformar un corpus léxico documentado a partir de estas distintas fuentes de las que hemos hablado. El alumnado además va a determinar tras el estudio del corpus esas tendencias evolutivas del léxico y además difundirá esas muestras léxicas, como hemos dicho, en canales como Unirradio, la radio de la Universidad de Jaén. En cuanto a los resultados de aprendizaje, el alumno va a tomar conciencia de la importancia de investigar y conocer la historia de las palabras. Además, podrá entender la evolución del léxico de acuerdo con el propio desarrollo de la cultura y del pensamiento y también apreciará, por supuesto, las múltiples posibilidades de emplear esas muestras recopiladas como recurso didáctico. Por supuesto, son muy importantes los resultados de innovación docente. Aquí, bueno, pues constatamos que el alumno va a dominar determinadas aplicaciones específicas de la filología hispánica, además va a desarrollar sus capacidades de reflexión lingüística a partir de estas fuentes variadas y finalmente valorará el compromiso con la transmisión del conocimiento. Por supuesto, este proyecto de innovación docente se vincula a un plan de difusión que consiste en 3 fases. En primer lugar, la contribución en congresos o foros de innovación docente, como en el que nos encontramos ahora. También la publicación en revistas de índole divulgativa, como puede ser The Conversation. En segundo lugar, la difusión en Unirradio, como hemos visto, así como en otros espacios de divulgación científica, como la Noche de los Investigadores o la Semana de la Ciencia. Y en tercer lugar, también existe la posibilidad de difundir en otros canales, como las redes sociales de nuestro grupo de investigación, Seminario de Lexicografía Hispánica, o en programas divulgativos de radio, como Andalucía Educativa, en Radio Andalucía Información, donde yo, la IP del proyecto, dirijo una sección llamada ¿De qué hablamos? Aquí les traigo, bueno, pues algunas publicaciones que en el marco del grupo de investigación hemos ido desarrollando en torno al léxico histórico del español y también el léxico en el ámbito universitario. Y también, por supuesto, bueno, la importancia que hemos destacado de la divulgación científica. A lo largo de estos 2 últimos cursos, pues bueno, pues hemos ido divulgando el significado de algunas palabras a propósito del léxico culinario: pastiños, torrijas, picadillo, piriñaca, pipirrana, etcétera. En definitiva, queremos destacar el valor de estudiar la historia del léxico español, documentarla, hacer una metodología propia del léxico histórico, estudiarla y, por supuesto, divulgarla. Muchas gracias por su atención.